Buenos días. Buenos días, por favor confirmen si me ven y me escuchan. Bien, gracias. Bien, vamos a continuar con la clase de circuitos transitorios de segundo orden. Recording in progress. En la clase anterior revisamos lo que era un circuito transitorio de segundo orden inductivo capacitivo, que también se denominaba circuito oscilador, circuito LC. Analizamos al circuito como en conexión serie. Hoy día podemos hacer el mismo análisis, pero considerando que es una conexión en paralelo. O sea, depende del enfoque que se le quiera dar para analizar la red. Por ejemplo, si yo considero que los dos elementos están en paralelo, tomo como referencia uno de los nudos y lo conecto a tierra, y lógicamente en el nudo A asumo que hay corrientes que están saliendo del nudo hacia los elementos circuitales. Supongamos de que tenemos una inductancia con energía almacenada y un capacitor también con energía almacenada. En este caso, la corriente que circula por cada uno de estos elementos va a definir una caída de tensión. Entonces, si la corriente I sub L va hacia el inductor, se produce la caída de tensión B sub L, y en el capacitor la caída de tensión B sub C. El voltaje que se puede analizar con este tipo de circuitos es la tensión hacia tierra o la caída de tensión, que es lo mismo. Entonces, si nosotros planteamos la primera ley de Kirchhoff para T mayor o igual que 0, y asumimos que ambas corrientes salen, entonces sumaríamos I sub L más I sub C e igualamos a 0. Luego de ello, sabemos que en la inductancia, por ejemplo, a partir de la configuración de T igual 0 positivo, que es la forma más conveniente para analizar la expresión de la corriente I de T cuando la energía almacenada tiene sentido opuesto a la corriente I de T que estamos considerando. Miren, en 0 positivo, todas las variables están evaluadas en ese instante de tiempo. Por tanto, el inductor y el capacitor se modelan, por un lado, como fuente de corriente en paralelo con inductancia desenergizada, o sea, en paralelo con un circuito abierto, y en el otro caso, una capacitancia en cortocircuito con una fuente de tensión que representa su energía almacenada, ¿no? Cuando nosotros
aplicamos la primera ley de Kirchhoff en el nudo de entrada al inductor, observamos que la corriente I sub L llega al nudo y luego comienza a producir un efecto en el inductor desenergizado, o sea, se produce un transitorio, pero a su vez la fuente de corriente que representa la energía almacenada también llega al nudo. Quiere decir entonces de que para este caso, si aplicamos la primera ley de Kirchhoff, sería I sub L igual a la corriente transitoria que circula o que se presenta en el inductor desenergizado menos la corriente I sub 0 que está entregando el mismo inductor. Entonces, cuando nosotros planteamos la expresión para la corriente, el transitorio sabemos que es la integral desde 0 hasta t del voltaje, diferencial de tiempo, lógicamente, por 1 sobre L, más la corriente en cero positivo, cuando la corriente almacenada en cero positivo tiene el mismo sentido que la variable que estoy yo formulando. Entonces, como en este caso tiene sentido opuesto, entonces tendríamos que asignarle el signo negativo. Entonces la expresión 3, tendríamos 1 sobre L, la integral del voltaje, que es el transitorio, repito, menos I sub 0, que es la energía almacenada, más, lógicamente, la corriente que circula por el capacitor, ¿no? C derivada del voltaje respecto de tiempo. Esta expresión, al igual que en el caso anterior, es muy importante para definir las derivadas. Por ejemplo, si estoy calculando la expresión del voltaje para t mayor o igual que 0, entonces evalúo esta expresión en el instante 0 positivo. Si evaluamos en 0 positivo, esta integral se hace 0, integral de 0 a 0, y tendríamos que, al eliminarse, solamente se mantiene el valor de menos I sub 0, mientras que la derivada, en este caso ya sería la derivada en el instante 0 positivo. Despejamos el valor de la derivada y obtenemos que es igual a I sub 0 sobre C. Quiere decir entonces de que de esta expresión yo obtengo la derivada de la tensión en el instante 0 positivo. Como yo conozco cuál es el voltaje en 0 positivo, que es igual a E sub 0, la energía almacenada del capacitor, ya tengo los dos valores que me permiten hallar las constantes de la ecuación o de la respuesta natural en este caso. Entonces, si nosotros derivamos esta expresión, vamos a encontrar una relación matemática semejante a la que hemos obtenido para el caso del circuito serie. También consideramos que la frecuencia natural amortiguada está dada en radianes por segundo y su valor es 1 sobre raíz de LC. Quiere decir que en estos circuitos los valores de la inductancia y la capacitancia son muy importantes porque me van a definir la frecuencia de la señal que se va a presentar durante el transitorio. Por ejemplo, si mi inductancia es un Henry y mi capacitancia un Farad, entonces la frecuencia natural amortiguada o velocidad angular de la señal que se va a presentar sería de 1 radián por segundo. Entonces, 1 radián por segundo lo dividen ustedes entre 2pi y obtienen la frecuencia. Entonces sale un valor muy pequeñito de frecuencia. Quiere decir de que vamos a tener un circuito bastante oscilatorio porque se van a presentar una gran cantidad de ondas en una magnitud de tiempo de medida que puede ser 1 segundo. Entonces, si nosotros variamos estos valores de L y C, vamos a tener diferentes tipos de frecuencias para los transitorios. Ahora, en general, entonces, la ecuación diferencial, ¿no?, que tenemos nos lleva a determinar que la respuesta o la solución de esta ecuación diferencial es una señal senoidal, es una señal periódica senoidal, cuyo valor se puede representar mediante una suma de cosenos y senos. Eso ya lo hemos visto en circuitos transitorios de primer orden, o sea, senos y cosenos, A1 coseno W sub 0 de t más A2 seno W sub 0 de t. Estas dos constantes A1 y A2, ¿no?, me están
indicando de que probablemente esta señal no nazca en el origen, sino esté desfasada con respecto a un eje de referencia. Ahora vamos a explicar cuál es la razón. Entonces, la solución solo tendrá respuesta natural, porque en el segundo miembro de la expresión el valor es cero. No hay solución particular como le conocemos, como se conoce en matemáticas. Entonces, la onda senoidal, en general, podríamos también simplificarla y representarla de esta forma. A es su magnitud, valor pico, seno, W sub cero es la frecuencia de la señal, la velocidad angular de la señal, T es el tipo de evaluación y teta es el ángulo de fase con respecto a un eje de referencia. Quiere decir entonces de que cuando nosotros tenemos un circuito LC, al no existir un elemento disipador de energía como la resistencia, la señal va a ser senoidal periódica permanente, o sea, un circuito oscilatorio. Lógicamente que podemos entender de que en algún momento desaparecerá ese transitorio, ¿no? Si es que consideramos que la inductancia y la capacitancia tienen resistencia interna, o sea, tienen resistencia inherente, ¿no? Un elemento real, sí, yo utilizo un inductor, tiene resistencia interna, el conductor del que está hecho el bobinado. El capacitor tiene una resistencia interna debido a el dieléctrico que no es perfecto y que separa la placa del capacitor. Entonces esos elementos actúan como disipador. Lógicamente que ese transitorio va a tener una larga duración debido a que las magnitudes de las resistencias normalmente no son muy grandes, sus valores son pequeños. En un inductor la resistencia es pequeñísima. En un capacitor sí podríamos tener una resistencia alta porque el dieléctrico, para que no permita el paso de la corriente, necesita tener una resistencia de aislamiento bastante alta. Tema que van a estudiar más adelante en los cursos de medidas eléctricas. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? Confirmen, por favor. Bien, ¿no hay preguntas? Bueno, miren, esta señal tiene algunos parámetros característicos porque es una señal senoidal. Ser una señal senoidal tiene, por ejemplo, una velocidad angular que es igual a el valor de 2pi sobre el periodo. Cuando hablamos de velocidad angular nos estamos refiriendo de que estamos asumiendo de que una circunferencia del rotor que genera una señal senoidal gira a una velocidad determinada. Esa velocidad es igual, es el espacio recorrido que es un arco entre el tiempo que es el periodo. El espacio recorrido es 2pi, la circunferencia. Y el tiempo es el periodo, la duración de la señal. La inversa del periodo es la frecuencia. Entonces, la expresión también se puede expresar como W sub 0 igual a 2pi f sub 0 en radianes por segundo. El periodo en segundos, ¿no? De tal forma que tenemos radianes sobre segundos. En esta expresión, por ejemplo, seno WT más teta, cuando nosotros queremos hallar un valor determinado de la variable para un tiempo también determinado, tendríamos que compatibilizar las unidades de las magnitudes. ¿Por qué? En este caso yo tengo una velocidad angular de, supongamos, 1000 radianes por segundo. 1000 radianes por segundo, multiplicado por el tiempo. Entonces, si me dicen, ¿cuál sería el valor de la señal en un segundo? Entonces, T es un segundo, entonces yo acá tendría 1000 radianes. El ángulo de desfasaje normalmente se expresa en grados para tener una mejor comprensión de la señal, pero lo real o lo apropiado sería que esté expresado también en radianes. Por ejemplo, bisestos. En lugar de colocar acá teta 30 grados, como bisestos.
sería lo más aconsejable. Entonces, cuando yo utilizo pi sexto, ya estoy utilizando los radianes. Pi 3.1416 entre 6 me da radianes. Sumado a los radianes que ya tengo aquí, puedo hallar el seno de un ángulo expresado en radianes. Pero si no quiero trabajar con radianes, entonces lo conveniente es convertir esta velocidad angular a grados por segundo. Entonces es fácil convertir, ¿no? Si tengo ya radianes, bueno, multiplico por 180 y divido entre pi, y con eso ya tengo la conversión a grados sexagesimales, cuando teta está en grados, ¿no? Bien, es una apreciación importante que hay que tomar en cuenta, porque en el examen o en las prácticas, por ejemplo, yo les puedo pedir cuál es el valor, en qué tiempo alcanza su valor máximo o pico positivo el transitorio en este circuito LC. O sea, ¿en qué tiempo alcanza su primer valor máximo el transitorio? Entonces, como yo tengo una respuesta natural, que es una señal senoidal, se entiende que el primer valor pico es este de aquí. ¿En qué tiempo? Bueno, tengo que calcular el tiempo que ha transcurrido para hallar ese valor. Entonces, tengo que evaluar la expresión en un valor determinado. Cuando este ángulo de aquí, por ejemplo, si yo quiero un valor pico, ¿cuánto tendría que ser este valor para que C no sea 1? ¿Cuánto tendría que ser el ángulo para que C no sea 1? Señores, a ver, ¿qué pasó? Respondan, señores. Señores, ustedes me preocupan, ¿eh? Yo les hago preguntas y no me contestan. ¿Qué quiere decir eso? ¿No saben? No creo. ¿Están atendiendo otra clase? ¿Dejan conectado el internet y se desaparecen? A ver, señores, contesten. ¿Cuánto debe valer este ángulo para que C no sea 1? Y medios. Pero con miedo no responda, con seguridad, señores, son de la uni. ¿90 grados? ¿Seguro? Bien. A ver, señores, todos contesten en el chat, por favor. ¿Cuánto debe valer ese ángulo para que el seno sea 1? Ahora, otra pregunta. Si la velocidad es 1000 radianes por segundo y el ángulo es de desfasaje es 30 grados, ¿cuánto debe ser T para que esto sea 90? 90 grados. O para que C no sea 1. A ver, W sub 0, 1000, teta 30. ¿Cuánto debe valer este ángulo para que el C no sea 1? ¿Cuánto debe valer el tiempo para que C no sea 1? Tengo la velocidad 1000 radianes por segundo. Tengo el ángulo de 30 grados y quiero hallar el tiempo para que el C no sea 1. ¿Cuánto sale, señores? ¿Es factible o no es factible? ¿Hay respuesta o no hay respuesta? A ver, señores, es pregunta de examen, ¿eh? Pregunta de examen, señores. ¿Sale o no sale? Bien, se lo dejo como tarea. A ver, analizar. En el examen les pongo una pregunta así, señores. Yo les puedo decir, calcular el tiempo a partir del cierre del interruptor, que se cierra en t igual 0, ¿no? Para que la señal alcance su valor pico máximo.
positivo o negativo. El primer pico máximo será positivo o negativo, hay que ver, hay que graficar, ¿no? Bien. 0,028 segundos. Miren, señores, cualquiera sea la respuesta, ustedes tienen que saber presentar el valor numérico como ingenieros, ¿no? Viene el gerente, le dice, jovencito, ingeniero, ¿cuánto tiempo debe transcurrir? 0,028 segundos. 0,028. No, 28 milisegundos, 20 microsegundos, 10 segundos. Esas son las respuestas de un ingeniero. Ustedes van a ser ingenieros, señores. Así que, por favor, ahí 1,047 milisegundos, me parece bien. Bueno, no tendría que calcularlo, pero como presentación de respuesta, está bien. Sexagesimales. Bueno, es una pregunta. Miren, yo les estoy explicando esto. Yo tengo dos formas de calcular el seno. O es de un ángulo expresado en radianes o en grados hexagesimales, ¿cierto? ¿Cuál es lo que conviene más? Bueno, si me dan el ángulo teta en grados, me dicen 30 grados, entonces yo tengo que convertir estos radianes a grados. Sería lo más conveniente. ¿Cómo se convierte radianes a grados? Se multiplica por 180 y se divide entre pi, ¿cierto? Ya tienen en grados, y con eso ya pueden calcular. Esto tiene que ser, como usted dice, 90 grados. Si no quieren hacer la transformación, bueno, las calculadoras también hayan los ángulos en radianes. Bueno, tengo acá pi sextos. Pi sexto es 3,1617 entre 6. En el otro lado tengo 1000 radianes por segundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos notaciones. En el examen yo les voy a poner las unidades. Entonces, grados hexagesimales o radianes. Entonces ustedes escogen. Si lo calculan en radianes no hay problema. Si lo calculan en grados tampoco hay problema. Lo importante es que las equivalencias sean correctas. Bien, señores, ¿podemos continuar? Miren, vamos a hacer una pequeña introducción a las ondas senoidales, porque en los transitorios de primer y segundo orden, sobre todo lo de segundo orden, cuando trabajamos con circuitos LC, vamos a tener siempre señales senoidales periódicas, ¿no? Y señales senoidales amortiguadas. Entonces, también en el laboratorio que vamos a desarrollar, vamos a tener que trabajar con valores medios y eficaces. Y voy a hacer una explicación en este tema. Miren, cualquier señal senoidal, sea de tensión o corriente, nosotros generalmente trabajamos con señales senoidales de tensión porque los osciloscopios miden voltaje. ¿Cuándo se puede considerar que la señal es de corriente? Bueno, cuando yo le aplico la señal de tensión a una resistencia y obtengo un voltaje en una resistencia, entonces yo sé que viendo esa magnitud entre el valor de la resistencia, puedo considerarla como una corriente. ¿Es correcto? Porque la corriente y la tensión son proporcionales en un circuito resistivo. Entonces, miren, yo puedo tener una señal de tensión y una señal de corriente, como onda senoidal. Siempre vamos a tener nosotros un periodo, ¿no? El periodo viene a ser el conjunto de valores positivos o negativos, ¿no? Que toma una señal senoidal, pero que no se repiten. Entonces, esta señal comienza a tomar valores positivos, va creciendo, va describiendo una señal senoidal, llega a un valor máximo que se conoce como valor pico para los electrónicos y para los ingenieros como valor, electricista, perdón, como valor máximo. Un ingeniero electricista trabaja con valores máximos y valores eficaces. Un ingeniero electrónico y telecomunicaciones trabaja con valores pico. Y no solamente pico, sino valor pico-pico. El valor pico es el valor máximo de la señal, que puede ser senoidal
cuadrada, triangular, rectangular, etc. Siempre que sea periódica, va a tener un valor pico positivo y un valor pico negativo. ¿Correcto? Entonces, en el caso de una señal senoidal, el valor pico positivo es este de aquí, su valor máximo. Y el valor pico negativo es el valor máximo que obtiene, que se encuentra en la parte inferior. ¿Por qué se da ese cambio de signo en el voltaje? Porque cuando está girando el rotor y se está produciendo una señal senoidal, el polo norte comienza, un rotor tiene un polo norte y un polo sur. Como hay una bobina enrollada en el rotor, entonces cuando circula una corriente produce un flujo magnético. El flujo magnético sale por el polo norte y retorna por el polo sur. Física de secundaria y de los primeros ciclos, ¿no? Entonces, el flujo magnético sale del polo norte y retorna por el polo sur. Muy bien. Cuando comienza a girar el rotor y encuentra bobinas a su paso ubicadas en el estator, estamos hablando de un generador, el campo magnético, al comenzar a atravesar a las bobinas, va a enlazarse, a concatenarse, y va a comenzar a presentarle un voltaje en los bornes de esas bobinas. Entonces, comienza a girar el rotor, y conforme va avanzando, va girando, va encontrando bobinas, y llega un momento en que se ubica en tal posición el rotor, que su polo magnético genera el máximo flujo, y ello hace que se produzca la máxima tensión. Sigue girando, pero ahora el flujo comienza a disminuir porque está tomando menos espiras, ya que está girando. Llega un momento en que se ubica de tal forma de que ya no genera tensión. ¿Por qué? Porque a partir de ese instante, si continúa rotando el rotor, va a encontrar espiras que van a producir un voltaje con sentido contrario. Polaridad contraria, perdón. Sigue girando el rotor y nuevamente llega a una posición, el polo norte, tal que produce un voltaje pico porque está formando 90 grados, o no, más o menos estamos hablando de 90, 40, aquí estamos con 90, 180, 270 grados geométricos, ¿no? Se encuentra el polo norte del rotor y alcanza el valor pico, pero de la tensión con polaridad contraria. Termina de dar una revolución el rotor y nuevamente se encuentra en la posición inicial. Nuevamente cero. Y comienza a repetirse el proceso. Es por esa razón que tenemos una señal senoidal. Ahora bien, ese conjunto de valores que toma durante la generación de la señal o durante el proceso de presentación de la señal, esos valores no deben repetirse para ser considerado un ciclo. Cuando comienza él a producir nuevamente valores idénticos a la señal anterior, se dice que hasta ahí tenemos un ciclo. De aquí hay un ciclo, ese conjunto de valores que no se repiten. Periodo es el tiempo que toma una señal senoidal en producir un ciclo. Ese es el periodo, ¿no? Entonces, toma valores positivos, va creciendo, llega a un valor máximo, luego disminuye, se hace cero, cambia de polaridad, tiene un valor máximo negativo, luego se hace cero, comienza a repetirse, no, ahí terminó el ciclo. Ese es el ciclo. Es una señal. En este caso, tengo yo una señal. Si, por ejemplo, la señal se demorara un minuto, entonces yo tendría un ciclo por minuto. Si se demorara en producir un segundo, yo tendría un ciclo por segundo. ¿Se dan cuenta? En nuestro país la señal de tensión que se genera tiene 60 ciclos por segundo. O sea, en un segundo se producen 60 señales. Quiere decir entonces de que yo quiero calcular cuánto dura una señal o cuánto tiempo toma una señal en generarse. Entonces, la inversa de 60 sería 16,67 milisegundos. O sea, cada señal senoidal toma un tiempo de 16,67 milisegundos, que en un minuto
me produciría las 60 señales. Es la frecuencia de 60 Hz. Pero en un segundo estoy hablando mal. 60 Hz, 60 ciclos por segundo. O sea, hay 60 ondas en un segundo. Muy bien. ¿El periodo cuál es? Es el tiempo de duración. 16,6 milisegundos. Entonces hay una diferencia. Ciclo es el conjunto de valores que no se repiten. Entonces, ¿cuántos ciclos hay? Aquí tengo un ciclo. ¿Cuánto dura ese ciclo? El tiempo es el periodo de ese ciclo, o sea, un periodo. Muy bien. Cuando nosotros tenemos señales de tensión y corriente, ¿no?, vamos a tener las mismas características para las dos señales porque son senoidales. Pero cuando queremos representarlas con respecto a un eje de referencia, cuando queremos graficarla, nosotros tenemos la libertad de elegir en dónde ubicar al eje de referencia. Porque la señal está ahí, existe la señal. Entonces, ¿a partir de qué instante yo quiero medir esa señal? Bueno, diremos, vamos a suponer que mi eje de referencia lo ubico en esta posición. Bueno, la señal de tensión, ¿qué distancia tiene con respecto a este eje? Muy bien, entonces aquí tenemos que tocar otro tema. Cuando yo grafico la señal senoidal, tengo dos opciones para graficar. Una, utilizar un eje de coordenadas en el que la abscisa viene a ser el tiempo y la ordenada la magnitud de la variable. En este caso, por ejemplo, tengo voltaje y corriente, entonces yo podría tener al lado izquierdo una escala de voltaje, 220 volt, por ejemplo. Y a la derecha, una escala de corriente, o sea, 10 amperes como máximo, por ejemplo, ¿no? Tengo volts y amperes. Cuando se grafica, para tener una mejor apreciación, se utiliza una escala en ángulos, ¿correcto? Y es por esta razón de que normalmente se utiliza el W por T. W es la velocidad angular. ¿Qué cosa es la velocidad angular? Es la velocidad con que se genera la señal senoidal. No es el tiempo. Esta señal senoidal, hemos dicho que si su frecuencia es de 60 ciclos por segundo, una señal senoidal tiene un periodo de 16,67 milisegundos. Quiere decir que en ese tiempo recorre una circunferencia de 2pi radianes. 2pi radianes entre su periodo me da velocidad. A esa velocidad se le llama la velocidad angular de la señal. Velocidad porque es un espacio sobre tiempo. Angular porque está describiendo un ángulo durante ese desplazamiento. ¿Correcto? Comienza a girar el rotor y aparece la señal de tensión. Entonces acá tengo un ángulo. Sigue girando, el ángulo va variando el ángulo. Si yo quiero una mejor visualización, digo, mira, mi eje de referencia lo voy a colocar en el origen. Entonces, cuando el ángulo es cero, el voltaje es cero. Comienza a crecer el voltaje y el ángulo va creciendo. Llega a su valor máximo el voltaje y el ángulo es 90 grados. Sigue disminuyendo el voltaje ahora y el ángulo sigue creciendo y llega a 180 grados. En 180 grados la señal es cero. Nuevamente crece pero con signo negativo y el ángulo sigue aumentando, llega a 270. Cuando termina de producirse una señal, ¿cuántos grados ha recorrido? 360 grados. O 2pi radianes. Entonces, cuando nosotros queremos presentar el eje de las abscisas en grados, utilizamos W por T. W es la velocidad angular por el tiempo, me daría ángulo, ¿correcto? Y siempre una señal senoidal va a tener un espacio en ángulos, llamémoslo así, de 2pi o 360 grados. 2pi o 360 grados. Ahora bien, ¿por qué es importante este WT? Porque también me permite evaluar para un tiempo específico. Por ejemplo, ¿cuál es el valor del voltaje
para 60, para 2 milisegundos. O vamos a hablar, a ver, 18, 16, 4 milisegundos. ¿Cuál sería el valor del voltaje para 4 milisegundos? Vamos a suponer de que el eje de coordenadas yo lo ubico en el origen. Entonces ustedes, para ayudarse, dicen, a ver, esa señal senoidal es de 60 ciclos por segundo, o sea, su periodo es 16,6 milisegundos. 16,6 milisegundos, en la mitad es 0, ¿no? 8 puntos y pico. Y en la otra mitad es máximo, 4 puntos pico. O sea, aproximadamente en 4 milisegundos equivale a 90 grados. ¿Eh? 12 milisegundos equivale también a 270 grados. 8 milisegundos equivale a 180 grados. 16,6 milisegundos equivale a 360 grados. De esa manera ustedes calculan las magnitudes de la variable para un tiempo específico, a partir de esta gráfica. Por eso es muy importante. En algunos textos figura 1000t a 1000 radianes por segundo multiplicado por el tiempo. En otros solamente figura 2pi. Ah, muy bien. 2pi, pero yo para calcular la variable en el tiempo tendría que buscar la velocidad angular para poder trabajar con W, ¿correcto? O sea, con el cálculo del tiempo. ¿Está clara la explicación, señores? Por favor, confírmenme. Confirmen, señores. Sí, profe. Bien. Les hago este hincapié porque en los exámenes pasados yo he visto una dificultad de este tipo en ustedes. O bueno, no en ustedes, sino en los alumnos que han llevado los cursos anteriores. Siempre se complican ahí. Bien, entonces ya tenemos nosotros la definición de los ejes. ¿Cuándo se habla de referencia? La referencia es siempre la elección de la ubicación arbitraria de un eje, ¿no?, de la ordenada, para definir a la expresión matemática de la señal. Si yo la ubico en esta posición, o sea, yo ubico en esta posición al eje de las ordenadas, entonces la señal de voltaje nace antes que el eje. Tiene un ángulo θ, que se conoce como fase. La corriente tiene un ángulo diferente, que se conoce como θ sub i, que es su fase. Cuando es así, matemáticamente se modela la ecuación como voltaje máximo, que es el voltaje pico, seno, WT más θ sub e. Para la corriente, igual. I máximo, seno, WT, porque las dos señales tienen la misma frecuencia. Ustedes no van a tener, ¿no?, señales en corriente alterna, al menos, con diferentes frecuencias, salvo que sean armónicos, que van a estudiar en el circuitos eléctricos 2. Entonces, tengo la corriente y tengo la tensión. Ahí está. Pero, si yo trasladara mi eje de referencia al origen del voltaje, entonces yo tendría que el voltaje, su ángulo de fase 0. Para la corriente, su ángulo de fase sería θB menos θI, o sea, un nuevo θ. Pero negativo. Siempre que la señal nace después del eje de referencia de la ordenada, el ángulo es negativo. Si nace antes, el ángulo es positivo. Y si la señal nace justo en el eje de referencia, en el origen, el ángulo es 0. Ese por convención. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes calculen la respuesta transitoria o quieran graficar, van a encontrar que la onda senoidal va a tener un ángulo que puede ser positivo o puede ser negativo con respecto al eje de referencia. Por eso la señal senoidal se representa como A coseno W sub 0t más B seno W sub 0t. Eso indica de que si yo tengo una respuesta de voltaje, al hallar el seno de la suma de dos ángulos, voy a tener seno WT más por coseno de θ más coseno WT por seno de θ sub B.
BWT siempre es una incógnita porque no tengo el tiempo, pero sí conozco el ángulo de fase. O sea, el seno y el coseno de este ángulo es la constante A y B de la expresión que hemos visto hace un momento, o A sub 1 y A sub 2. Bien, entonces, el periodo ya está explicado, es el tiempo mínimo que separa el inicio y el final de una onda completa. El ciclo es el juego de valores positivos y negativos. La velocidad angular es la velocidad en que se genera la onda, porque se genera la onda senoidal, expresada en radianes por segundo. La frecuencia viene a ser el número de ciclos por segundo en el que se presenta la onda, y siempre se obtiene de calcular el valor inverso del periodo, expresándose el periodo como segundos. Las unidades de la frecuencia son los hertz, o también llamados ciclos por segundo. Ahora bien, la velocidad angular entonces se puede definir como la relación 2pi entre el periodo, que nos lleva a la comúnmente conocida expresión 2πf, que utilizamos para calcular la reactancia inductiva y capacitiva en circuitos de corriente alterna, ¿no? Entonces de ahí nace el 2πf, en radianes por segundo. Bien, la fase es la fracción del periodo, porque lógicamente todo ángulo es una parte del tiempo, ya que si una señal senoidal tiene 16,6 milisegundos para 60 ciclos por segundo, entonces el ángulo es una parte de ese periodo. Pero yo lo puedo representar, como hemos dicho, como ángulo, como en función del tiempo, ¿no? Ángulo o en función del tiempo. El ángulo en función del tiempo, mejor dicho, ¿no? Para calcular variables específicas, voltaje y corriente, ¿no? Entonces, el desfasaje. Este es importante porque lo vamos a estudiar después en circuitos de corriente alterna en el último capítulo. El desfasaje es la distancia angular entre dos señales. O sea, en este caso, por ejemplo, tengo voltaje y corriente. ¿Cuál es el desfasaje entre ambas? Es la distancia angular que los separa. Siempre es un valor positivo. Entonces, la tensión nace en el ángulo, nace θ grados antes del eje. La corriente nace θ grados y después. ¿Cuál es la distancia angular entre ambas señales? La suma de los dos ángulos. No, acá no se utiliza el signo para nada. El signo se utiliza para definir a la corriente en el dominio del tiempo. Pero cuando estamos nosotros determinando la separación que existe entre las dos señales expresada en ángulos, nos interesa solamente los valores positivos, o sea, las magnitudes o los valores absolutos, como quieran ustedes, ¿no? Entonces, este ángulo, 45 grados. Este otro, 30 grados. Muy bien, la distancia angular es 75 grados. Ese es el desfasaje entre las dos señales. Muy bien. Entonces, ¿cómo se expresaría el voltaje BDT? BDT es igual al voltaje máximo seno de WT más 45 grados. La corriente. La corriente será igual a I máximo por seno de WT menos 30 grados. Pues. ¿De acuerdo? En ese caso sí, porque estoy definiendo la corriente, pero cuando yo quiero calcular la distancia angular, tengo que utilizar yo los valores positivos de las magnitudes de dichos ángulos. Bien, esto nos lleva entonces a trabajar siempre con el valor pico para representar la señal senoidal, su ángulo de fase si es que existe debido a la ubicación del eje de referencia, ¿no? Y la velocidad angular, que es importante. Ustedes no pueden trabajar con una señal senoidal si no tienen la velocidad angular. ¿Cómo la definen? ¿Cuál es su frecuencia? ¿Cuál es su periodo? Se necesita la velocidad angular. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien. Vamos a pasar lista, señores. Presten atención, por favor. Presten atención. Arias, Barcayola,
Presente, profe. Carranza, Serna, Presente, profe. Chuquillanqui, Contreras, Cueva, Presente, profe. Espinosa, Huaraca, Presente, profe. Lazo, Lescano, Presente, profe. Limachi, Linares, Presente, profesor. Medina, Palomino, Pérez, Quijano, Presente, profesor. Quispe, Presente. Ramírez, Raos, Presente. Limarachín, Profesor. bien, Rivera, Presente, profesor. Seminario, Simón, Tiburcio, Presente, profesor. Torres, bien, Trejo, Tume, Presente, profesor. Zuriaga, bien, repito, Arias, Carranza, Chuquillanqui, Contreras, Espinosa, Lazo, Limachi, Medina, Palomino, Pérez, Ramírez, Seminario, Simón, Trejo y Usuriaga. Bien. Muy bien, continuamos. Bien, el valor eficaz. Esta es una magnitud muy importante, la vamos a tocar de una vez, porque se utiliza para representar a los valores de las tensiones y corrientes cuando son senoidales, especialmente en los circuitos de corriente alterna. Por ejemplo, si yo quisiera representar el valor de una señal que varía en el tiempo, bueno, hay su valor medio, ¿no? ¿Cuál? El valor medio sería una representación aproximada de la variable en el dominio del tiempo como valor constante, ¿no? Pero cuando hablamos de una señal senoidal, esta señal senoidal no puede expresarse por medio de un valor medio. ¿Cuál es su valor? ¿Cómo podría yo considerar que esta señal es constante en el tiempo? No puedo, su valor medio es cero. Entonces surge un concepto que se conoce como el de valor eficaz. O sea, se busca representar una señal periódica senoidal mediante un valor constante, ¿no? ¿Por qué? Porque el análisis que se hace de los circuitos de corriente alterna utiliza el método fasorial para estudiar el comportamiento de los elementos eléctricos. Y para un fasor yo necesito una magnitud que no varíe en el tiempo. Como no puede ser valor medio, entonces se busca un valor a partir de una comparación energética. Se dice que si yo tengo una corriente periódica senoidal, como la que demostramos aquí, y la aplico a una resistencia eléctrica, yo voy a tener que se va a producir calor. Cuando la corriente crece, se va produciendo mayor y mayor temperatura, se va calentando más la resistencia. Y luego llega a su valor pico la corriente y comienza a disminuir, entonces la resistencia se va enfriando. Pasa su comba negativa, nuevamente el calor comienza a crecer y llega a su valor pico en la comba negativa máxima, en esta posición, ¿no? En el tiempo. Y continúa pasando el tiempo y nuevamente se comienza a enfriar. Entonces yo voy a tener que ese calor
se puede representar por un calor promedio, Q. Ahí está, Q. Calienta tantos grados, tiene esta energía, Q. O sea, yo puedo calcular la potencia promedio que se ha disipado en el resistor. Esta onda senoidal de corriente produjo esta potencia promedio. Si nosotros buscamos una comparación energética, utilizamos, por ejemplo, a la corriente constante. ¿Qué ocurriría en una resistencia si yo le aplico ahora una corriente constante? Bueno, esa corriente constante siempre va a producir un calor Q. No va a variar, siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque la corriente se mantiene en el transcurrir del tiempo. Entonces se dice que el valor de una corriente que produce el mismo calor que una señal senoidal, la corriente que es capaz de producir el mismo calor o la misma potencia en una resistencia que una señal senoidal, o sea, igual a su potencia promedio, esa corriente viene a ser su valor eficaz. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa forma, recién se puede representar a una señal senoidal mediante una corriente de valor constante. Entonces, si esta corriente senoidal me produce una potencia promedio, ¿qué cosa es la potencia promedio? Es la integral entre el tiempo. La potencia crece, disminuye, ¿en qué tiempo? Un periodo. Entonces, el área entre el tiempo me da el valor promedio, matemáticamente hablando. Si esta señal senoidal produce un calor o una potencia de 1000 vatios, ¿qué corriente constante produciría esos 1000 vatios? 5 amperes. Entonces, 5 amperes viene a ser la corriente eficaz de esta corriente que se puede expresar como, por ejemplo, 10 seno de VT. Esta corriente variable, que es senoidal, tiene un valor eficaz que es capaz de producir el mismo calor cuando esta corriente es constante. O sea, a eso le llamamos valor eficaz. De ahí que siempre las corrientes y las tensiones se expresan en valores eficaces. Ustedes, si miden la tensión en un tomacorriente con un multímetro, no con un amperímetro, no un cortocircuito y serían sin energía eléctrica, o se pueden dañar ustedes, con guantes. Van con su multímetro, seleccionan voltaje, escala. ¿Cuántos voltios es? 220 volts, lo pongo en escala de 300 o 500 volts. No lo voy a poner en 12 volts, lo quemo al multímetro. 300 volts y conecto las dos puntas y voy a medir 120 volts. Valor eficaz. Todos los instrumentos miden valores eficaces, salvo que yo utilice un instrumento de verdadero valor eficaz o que utilice un instrumento de, perdón, estoy hablando de valor máximo. También hay instrumentos que miden valores picos. Ese sí me daría el valor máximo. Pero todos los instrumentos de medición miden valores eficaces, corriente, tensión. ¿Correcto? Entonces, ¿y cómo se calcula entonces el valor eficaz de una señal senoidal? Bueno, se hace una comparación de las relaciones de la potencia. La potencia disipada en una resistencia por una corriente variable que es senoidal sería 1 sobre T, la integral de R por I cuadrado, o sea, de la onda que se ha producido, que está representando la potencia, su valor promedio. Y el valor promedio en una resistencia cuando se le aplica la corriente constante siempre es la misma potencia, R cuadrado. Igualamos las dos expresiones y despejamos I. Ese valor de corriente le llamamos valor eficaz. Y se define como la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo, la integral de 0 hasta T, de la corriente al cuadrado diferencial de tiempo. Que lógicamente también se considera para una señal senoidal. Entonces, en general, y este ya es un desarrollo que pueden analizar ustedes, no lo voy a explicar porque no va a faltar tiempo. Miren. El valor eficaz de una señal senoidal. Ahí está. Vamos a explicarlo brevemente. Miren, yo tengo esta señal senoidal.
Tiene un periodo t, nace en el origen y termina en el tiempo t sub 2. O sea, el tiempo t sub 2 es igual al periodo. ¿Cuál sería su valor eficaz? Entonces, de acuerdo a la expresión matemática, yo tengo que el valor eficaz, por ejemplo, para el voltaje, es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo. El periodo es el tiempo T2 menos T1, que lógicamente como T1 es 0, sería T2 o T simplemente. La integral desde T1 hasta T2 de el voltaje al cuadrado diferencial del tiempo. Cuando yo trabajo con el tiempo. Pero si quiero yo trabajar con el ángulo, entonces WT es el ángulo teta, porque es la verdad, ¿no? Para un tiempo determinado es ese ángulo. Entonces sería 1 sobre 2pi, porque el periodo es igual a 2pi. 1 sobre 2pi, la integral desde 0 hasta 2pi del voltaje al cuadrado diferencial de teta. Teta es W por T. ¿Correcto? Entonces, con eso nosotros tendríamos que trabajar. Entonces, si la señal senoidal está definida como voltaje máximo seno WT, porque nace en el origen, su valor eficaz en los textos y siempre la nomenclatura que se utiliza es o una letra mayúscula en negritas o una letra mayúscula con su índice RMS, ¿no? Que explica que es la raíz cuadrática de la variable, ¿no? Entonces, elevamos al cuadrado para eliminar la raíz, porque no nos interesa por el momento. B cuadrado es igual a la integral, etcétera, etcétera. Reemplazamos el seno de seno cuadrado de WT lo reemplazamos por 1 menos coseno 2 WT. Ya, matemáticas. Por eso le digo, no lo voy a explicar mucho, porque ya ustedes han llevado matemáticas NBC y el curso de circuitos eléctricos. Aplicamos toda la matemática que conocemos, integramos, evaluamos en los límites 0 a t, reemplazamos W por 2πt, para incluir ahí al periodo, y evaluamos finalmente, y obtenemos que el voltaje eficaz es igual al voltaje máximo sobre raíz de 2. Relación universal para el voltaje eficaz. Quiere decir que mi voltaje eficaz es igual a 0,707 veces el voltaje máximo. Y si yo quiero calcular el voltaje máximo a partir del voltaje eficaz, entonces, bueno, despejo. El voltaje eficaz por la raíz de 2 viene a ser el voltaje máximo. Es por esta razón de que siempre nosotros trabajamos con valores eficaces. Entonces, si yo tengo una señal senoidal en el dominio del tiempo que tiene un valor pico determinado, 100 volts, por ejemplo, ¿cuál sería su valor eficaz? O sea, su valor constante. Bueno, 100 por 0,707 me da 70,7 volts. Quiere decir entonces que si nosotros tenemos una señal senoidal de alimentación en nuestras viviendas de 220 volts eficaces, ¿cuál sería su valor pico? Bueno, 220 por raíz de 2. 220 por raíz de 2. 311 volts. O sea, en un milisegundo hay 311 volts positivos y luego 311 volts negativos. Comienza en 0, llega a 311, se hace 0, nuevamente se hace 311 negativo y luego se hace 0 y se repite. Muy bien. ¿Y cuál es su valor eficaz? Multiplico ese valor pico por 0,707. Ese sería su valor T, que nos lleva a 220 volts. ¿Está clara la explicación, señores? Por favor, confirmen todos. Sí, profe. Ya, la explicación está clara. ¿Están entendiendo lo que les estoy explicando? Es la otra pregunta. ¿Están entendiendo o no, señores? Bien. En el chat, por favor, todos confirmen. Muy bien. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina?
Muy bien. Miren. Valor medio. El valor medio, desde el punto de vista matemático, es el valor promedio de cualquier señal, de cualquier gráfica, ¿cierto? Pero tenemos problemas con la señal senoidal. ¿Por qué? Porque es cero. Entonces el valor medio de una señal senoidal, que es simétrica y tiene su nombre ya en matemáticas, es cero. ¿No? No tiene valor medio. Y para que tenga valor medio, entonces tendríamos que utilizar alguna forma. Entonces ahí vienen las rectificaciones. Para una onda rectificada de media onda que vamos a estudiar hoy día en el laboratorio virtual, vamos a aplicar una señal senoidal con el generador de funciones. El generador de funciones es un elemento, un dispositivo, un equipo electrónico, no es un instrumento, es un equipo electrónico que genera señales de tres formas de onda generalmente: senoidal, rectangular y triangular. A uno le llaman cuadrada. Cuadrada y rectangular van por ahí. Tres formas de onda. Y las genera a diferentes frecuencias. Entonces nosotros podemos seleccionar la frecuencia con un selector, ¿no? Entonces yo quiero una señal de 60 ciclos por segundo, ¿no? Entonces buscan, seleccionan ahí tantos ciclos, de 0 a 1 kilohertz. Y le aparece la señal. Cuando se rectifica en media onda se utiliza un diodo. Y su valor medio, porque ya no es una señal senoidal, es una señal periódica no senoidal. No es una señal continua. Muchos confunden. Dicen, voy a rectificar la señal para tener corriente continua. Mentira. La rectificación lo único que les produce es una señal periódica no senoidal, porque elimina el semiperiodo negativo, pero de nuevo se repite el positivo, nuevo el positivo 0, positivo 0, positivo 0. O sea, es una señal periódica no senoidal, que parece continua, porque a la frecuencia de 60 Hz, como aparecen 60 señales, da la impresión de que es una línea recta, pero es una línea con un rizado, unas protuberancias. Son los armónicos, que vamos a estudiar el próximo ciclo. Cuando yo la convierto en un valor constante, recuerdo a Fourier, no sé si ustedes ya llevaron Fourier, dice que cualquier señal periódica no senoidal se puede representar mediante la suma del valor medio de esa señal periódica no senoidal más la suma de señales senoidales que tienen una frecuencia múltiplo de la frecuencia de la señal periódica no senoidal, o sea, de la señal original. Por ejemplo, si esta señal corresponde a una onda de 60 ciclos por segundo, su periodo sería 16,6 milisegundos. Por Fourier, yo tendría el valor medio de esa señal más el primer armónico, se llama, cada señal senoidal se le llama armónico. El primer armónico sería 60 Hz, una señal senoidal de 60 Hz, más otra señal senoidal de 120 Hz, más otra señal senoidal de 360 Hz, y así sucesivamente. Sumamos todas esas señales senoidales más el valor medio y obtenemos esta señal periódica no senoidal. Eso es lo que dice Fourier. Entonces, cuando yo quiero eliminar todas esas señales senoidales que tienen muchas frecuencias, o frecuencias múltiples de la frecuencia de esta señal periódica original, no senoidal, utilizo los filtros. Entonces ustedes conectan ahí un resistor con un capacitor, un filtro pasa abajo. ¿Qué cosa hace ese filtro? El filtro capta todas las armónicas y no las deja pasar, y solamente refleja el valor medio. Ahí recién podemos hablar de que se ha obtenido una rectificación de media onda. ¿Cuál es el valor que está entregando esa rectificación? El valor medio, porque el filtro no afecta al valor medio, solamente a las señales senoidales. Las elimina prácticamente y solamente queda
el valor medio. Y este valor medio, ¿a qué es igual? Bueno, ustedes pueden calcular, aplica un poquito de matemáticas y van a obtener que este valor medio es 0,318 veces el valor máximo. Quiere decir de que si yo tengo una señal senoidal de 220 volts por punto 318, mi valor medio sería 70 volts. Y si le aplico yo 12 volts, una señal senoidal de 12 volts, por punto 318, yo obtendría 3.8 volts. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, con un diodo, pues, lo vamos a hacer en el laboratorio hoy día. Ya la guía, ya saben ustedes, un resistor con su diodo, y vamos a tener una señal senoidal que la vamos a observar en un osciloscopio virtual. Y vamos a variar la frecuencia del generador de funciones para que vean ustedes cómo se va presentando la señal en el dominio del tiempo. ¿Correcto? Ahora bien, ¿qué pasaría si yo utilizo 4 diodos, el puente de diodos, que es una de las configuraciones, porque también se pueden utilizar 2 diodos? Eso ya lo van a ver ustedes en dispositivos electrónicos, en laboratorios, circuitos electrónicos, ahí van a ver ya ustedes todas esas cositas. Nosotros solamente trabajamos con 4 diodos. Es el puente de diodos fundamental, que más se utiliza. 4 diodos. Entonces, se produce una rectificación en onda completa, ¿no? O sea, rectifica la señal senoidal. Viene la señal positiva, pasa. Viene la señal negativa y le cambia de polaridad. Lo desvía la corriente y hace que siempre el voltaje se mantenga positivo en un borne. Entonces, yo voy a tener 2 señales en un mismo periodo de tiempo. O sea, la señal negativa, la parte negativa de la onda senoidal se convierte en positiva. Lógicamente que si yo quiero calcular el valor medio de esta señal periódica no senoidal, sería el doble que en el caso anterior, ¿no? El valor promedio de 2 áreas en el mismo tiempo sería el doble. Entonces, cuando yo utilizo la rectificación en onda completa, tengo un valor medio superior al de la rectificación en media onda. O sea, a mí me convendría más utilizar una rectificación en onda completa para tener un mayor valor medio. ¿Se dan cuenta? Y ese valor medio es 0,637 veces el valor máximo. Ustedes lo pueden comprobar. Entonces, tenemos el valor medio para una rectificación en media onda y también el valor eficaz para el valor medio para una rectificación en onda completa. Ustedes pueden hallar el valor eficaz. Hallen el valor eficaz, es una tarea. En este caso sería una señal senoidal evaluada de 0 a t medios. Entre t, b cuadrado, seno wt, la integral de b cuadrado wt, pero desde 0 hasta t medios, todo entre t. ¿Ya? Este también, igual. Acá decían 2 veces de 0 a t medios, porque son 2 áreas. Entre t. Y van a tener ustedes que el valor eficaz es muy parecido al que hemos calculado para las señales periódicas senoidal. Bueno, hay otros factores que son ilustrativos, que se la voy a mencionar, el factor de forma y factor de cresta, que son utilizados mucho ya en aplicaciones específicas. Por ejemplo, el factor de forma es la relación entre el valor eficaz y el valor medio de una señal. El factor de cresta es la relación entre el valor máximo y el valor eficaz. En el primer caso se aplica mucho en instrumentación. Por ejemplo, si yo tengo una señal senoidal, ¿cuál sería su factor de forma? Bueno, sabemos bien de que el valor eficaz es el mismo, 0,707 veces el valor máximo, pero el valor medio yo no lo puedo hallar de una señal senoidal, entonces se usan rectificadores. Los instrumentos utilizan rectificadores media onda o onda completa. Entonces, si tengo yo el valor
medio de una señal senoidal. Por ejemplo, si el instrumento me rectifica la señal senoidal en media onda, tengo este valor medio. Entonces tengo un factor de forma. Si utilizo rectificación de onda completa, tengo este otro valor medio. Entonces tengo otro factor de forma. ¿Por qué son útiles? Porque muchas veces se utilizan instrumentos de corriente directa para medir corriente alterna. ¿No? Entonces, el instrumento mide corriente directa y corriente alterna. Es un instrumento que mide corriente directa, pero cuando le aplico corriente alterna, esa señal la pasa por un rectificador en media onda o en onda completa y lo multiplica por el factor de forma. ¿Se dan cuenta? Valor medio por factor de forma me da el valor de corriente alterna, el valor eficaz, que es lo que se mide. Por eso que hay instrumentos de corriente directa que, en su fuente rectificador en onda completa o en media onda, ¿no? Reciben la señal alterna, la rectifican, miden y ese valor se multiplica por su factor de forma y ya tenemos la señal, el valor de la onda senoidal, la onda alterna, de tensión o corriente alterna. En cambio, el factor de cresta es diferente. El factor de cresta nos sirve para verificar el valor máximo que se está aplicando a una señal. Y este es ya tema que lo va a estudiar usted más adelante cuando trabajen con transformadores en máquinas eléctricas 1 y cuando lleven ingeniería de alta tensión. Pero yo le voy adelantando porque ya ustedes están en capacidad de comprender estas cosas. Miren, todos conocemos un transformador, ¿cierto? Todos. Su casa, los que han comprado equipo de Estados Unidos, lo han traído acá al Perú, 110 volts, han comprado su transformadorcito de 30 watts para que trabaje en corriente a 220 volts, ¿cierto? Es el transformador primario y secundario. Muy bien. Imaginemos el transformador mucho más grande, multipliquémoslo por, no sé, por 1000. Tremenda cosota. Ya no 30 watts, no 30 kVA, kilowatt. Tremenda cosa. Todas esas máquinas eléctricas, cuando reciben una descarga atmosférica, por ejemplo, o reciben una sobretensión muy alta, a pesar de que tienen una bobina, se presenta un efecto que se conoce como el efecto capacitivo. O sea, la bobina se comporta como un condensador. Entonces vamos a tener un circuito L, que es inductancia, y C, que es capacitancia. Y la capacitancia se presenta entre cada espira de la bobina y entre la espira y la carcasa, contra tierra, como se llama. Se llaman capacitancias a tierra y capacitancia serie. Quiere decir esto que, como ya es un circuito LC, y la resistencia casi es despreciable muchas veces, no se considera en ese estado inicial, cuando se recibe la descarga atmosférica a un equipo, se comporta como un circuito LC, nada más. Se presentan unas oscilaciones de amplitud. Entonces, nosotros para que un equipo eléctrico trabaje y soporte esas eventualidades, tenemos que hacerle unas pruebas, que se llaman las pruebas de impulso en los transformadores. Nos ponemos en el caso hipotético de que reciba una descarga atmosférica. Entonces se le somete a una prueba que se llama la prueba de tensión de impulso. Entonces, si este transformador va a trabajar en esta instalación eléctrica, el rayo que recibiría sería, por ejemplo, de 325 kilovolts de tensión, por la sobretensión. Entonces vamos a probarlo esa tensión. Si la soporta, cuando le cae, no le pasa nada. En el laboratorio, entonces, se genera la señal. Cuando tengamos el laboratorio, que van a construir, han comenzado a construir ya el nuevo laboratorio, ahí vamos a tener una sala de impulso, de 800 kilovolts, para que vean ustedes ahí cómo es la descarga atmosférica. Acá el otro año, ojalá que no haya problemas y se termine. Ahí van a poder ustedes ver todo lo que estoy comentando, que solamente los privilegiados que trabajan en las empresas que fabrican transformadores pueden ver estas pruebas, porque si no, no se tiene acceso. Entonces, cuando se simula en el laboratorio, se necesitan instrumentos que nos permitan a nosotros, por un lado, ver la onda, por otro lado, medir la magnitud
Y también estar seguro de que no nos estamos pasando en los niveles de tensión. Entonces, para ello tenemos que utilizar nosotros estos instrumentos y estos factores de cresta. Necesito tener un instrumento que me mide el valor máximo, el valor eficaz y el factor de cresta, ¿no? También se aplica cuando nosotros utilizamos, queremos ver el aislamiento en una instalación eléctrica. Como ya les he explicado, la señal senoidal tiene 220 volts de su magnitud, pero sabemos que en un milisegundo es 311 volts. Entonces, ¿con qué tensión lo pruebo yo al equipo que va a trabajar en ese sistema eléctrico? Lo tengo que probar con una tensión superior, pero no senoidal, tiene que ser continua. Porque yo no puedo esperar que en un milisegundo reciba, no, yo tengo que probar el equipo suponiendo de que puede recibir permanentemente una alta tensión. De 220 puede recibir 300 volts. Entonces, se prueba 500 volts. Esa es la tensión de prueba en corriente directa para equipos eléctricos. Todos los equipos que ustedes utilizan han sido probados así. Todos los equipos. Los electrodomésticos, los instrumentos de medición, todos han sido probados en corriente directa constante superior a su valor pico de la señal de tensión que reciben. Entonces, cuando queremos encontrar una relación entre el valor pico y el valor máximo, usamos el factor de cresta, ¿no? Eso es importante. Bueno, se puede hablar mucho de esto ya más adelante cuando lleven los cursos, ustedes van a encontrarle una mejor explicación. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? Bien, entonces ya saben lo que es una señal senoidal, ya saben lo que es el periodo, ya saben lo que es el valor medio, lo que es en la rectificación de media onda y onda completa, que es el material necesario para lo que ustedes van a ver hoy día en el laboratorio virtual, ¿no? Van a tener que trabajar con las señales rectificadas en media onda y en onda completa. Bien, entonces, estamos Profe, sobre la hora. ¿Qué horas son, señores? 11:20. profe, yo tengo una pregunta. Adelante. En el laboratorio nos hablan de un circuito rectificador de onda completa, pero no puente. ¿En ese tipo de circuito también se cumple la fórmula de la onda completa, como lo ve ahí? Sí, así es. Voy a compartir pantalla un momentito para explicar esa parte, ¿eh? Un momentito. ¿Están viendo la imagen del laboratorio, de la guía? ¿Están viendo la imagen? Confirme, por Sí, favor. profe, sí. Ya. Miren, nosotros en el laboratorio virtual vamos a tener este circuito para rectificación de media onda, ¿no? El generador de funciones, un diodo y una resistencia R. Y vamos a conectarle un osciloscopio para medir la señal cada media onda. Entonces, nuestro caso prácticamente no va a sufrir ninguna alteración en su valor pico, porque los elementos casi son ideales. Pero si estuviéramos en un laboratorio presencial, todos los diodos tienen una tensión de polarización. O sea, cuando la corriente circula a través de él, presenta una ligera oposición por la característica del material del que está constituido el diodo. Entonces, normalmente, esta tensión es de 0,7, 0,8, depende del material. Los diodos de silicio tiene su caída de tensión es 0,75, algo así, 0,08 aproximadamente volts. Quiere decir de que si yo le aplico acá 10 volts, mi voltaje que debe aparecer aquí sería 0,318 por esos 10 volts, 3.18 volts, ¿correcto? Pero como hay una caída de 0,7, entonces este voltaje va a ser menor.
¿Cuánto salía cuando nosotros explicamos la parte teórica? Hace un momentito. Ya, era de 0,31, ¿no? Ya, 0,31. ¿Correcto? Entonces, cuando trabajamos con este tipo de circuitos reales, el voltaje aquí es menor por la caída de tensión en el diodo. Cuando utilizamos la rectificación de onda completa, vamos a utilizar este puente. Este puente tiene la particularidad de que conduce en un sentido y rechaza en el otro, ¿no? Por ejemplo, el diodo, en este diodo, conduce de AC cuando viene el semiperiodo positivo, pero cuando viene el semiperiodo negativo, se presenta como un circuito abierto. En el sentido AC es un cortocircuito, y en el sentido BC es un circuito abierto. Esta característica se mantiene cuando se configura el puente. Entonces, en este caso, miren, viene la señal de la corriente, supongamos, que va a producir un voltaje en este resistor y que va a aparecer en el osciloscopio, porque el osciloscopio es un voltímetro, no es un amperímetro, es un voltímetro. Entonces, viene la corriente que entrega el generador de funciones y pasa por el diodo. La corriente llega al nudo A y tiene dos caminos. O se va de frente a la resistencia, o se va por el diodo. Pero el diodo es un circuito abierto, no lo deja pasar. Entonces la corriente llega al punto A y se va de frente al resistor y regresa por el nudo D, ¿no? Y se va al nudo C y llega a la fuente. Cerró el circuito. O sea, tengo el semiperiodo positivo. ¿Qué pasa cuando viene el semiperiodo negativo? El semiperiodo negativo, ¿no? Ahora viene por este lado de aquí, porque el positivo viene por acá y el negativo viene por el otro conductor. Viene por C, llega a C, no puede pasar hacia el nudo D, hacia el nudo A, porque este diodo le permite el paso. Entonces, el semiperiodo negativo viene, la corriente negativa, el semiperiodo negativo viene y llega siempre al nudo A, y nuevamente pasa por la resistencia. Entonces, nuevamente produce una tensión con la misma polaridad. Termina de circular, llega al nudo D, y de ahí se va por el nudo B hacia el generador. Entonces, por donde venga la señal, siempre va a llegar al nudo A y va a salir por el nudo D en el resistor. Por eso de que tenemos dos semiperiodos positivos. Entonces, en ese caso, el valor medio es 0,63 aproximadamente. Pero vamos a tener nosotros que considerar la caída de tensión en el diodo. 0,7 volts. Supongamos un volts. Entonces yo le aplico 12 volts y tengo una caída de 1 volt, me queda 11 volts. 11 volts por 0,7 me daría el voltaje que va a leer el osciloscopio. Ahora, el osciloscopio, van ustedes que tener que seleccionar la frecuencia y el tiempo. El osciloscopio nos entrega un eje de coordenadas en segundos. O sea, las abscisas están en segundos. Entonces ustedes van a tener que seleccionar las divisiones por segundo. Yo tengo 200 Hz. Correcto. ¿Cuál es el periodo de esa señal de 200 Hz? 200 Hz es el periodo. Pero es la frecuencia, estoy hablando mal, disculpen. 200 Hz es la frecuencia. ¿Cuál es su periodo? La inversa. 5 milisegundos es el periodo. 5. Quiere decir de que de este punto a este otro punto hay 5 milisegundos. Si tengo dos señales, entonces mi escala debe ser de 10 milisegundos acá. Y si tengo yo 10 divisiones, cada división tiene que ser de 1 milisegundo, ¿no? Si fuera de 100 Hz, 100 Hz, 100 Hz es mi frecuencia, la inversa de 100 Hz es 10 milisegundos. ¿Se dan cuenta? Entonces tendría que seleccionar la cantidad de
milisegundos por cada división del eje de las abscisas. Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy leyendo la señal que me entrega y la señal rectificada que se obtiene. Este instrumento mide valor medio. Todos los instrumentos de corriente directa miden valor medio. ¿Correcto? O sea, me dan el valor DC, como le llamamos. Cuando rectificamos en onda completa, tenemos esto de aquí. Aumento la frecuencia si quiero, y calibro el instrumento, el osciloscopio, para obtener una escala apropiada. O sea, yo configuro el osciloscopio, en el osciloscopio se le da un clic y aparecen ahí la frecuencia que ustedes quieren utilizar, etcétera, pero tienen que hacer la conversión. Igual es un instrumento real, tiene más, lógicamente, más comandos, pero el objetivo, el principio de funcionamiento es el mismo. Tienen que dar la frecuencia y tienen que seleccionar el periodo para poder graficar. Ahora, gráficamente se puede tomar la escala, una escala de una regla, sacar las magnitudes ahí. En un osciloscopio real nos da también una medición, ¿no? O sea, nos da unidades en dígitos, ¿no? El valor máximo es tanto, el valor medio tanto, el valor eficaz tanto. Nosotros acá tenemos que calcular, porque ese es el ejercicio que tenemos que hacer. No sé si hay alguna pregunta, señores. ¿Preguntas? ¿Preguntas, señores? ¿Está clara la explicación? Bien. Bueno, ya tengo ya 25. Vamos a dar por concluida la clase acá, para que se preparen. A las 12 nos conectamos, señores, para la experiencia. Esta experiencia no es tan larga, ¿no? Pero sí es muy ilustrativa, porque ya nos va a servir para los transitorios, y para comprender mejor los transitorios, y para cuando estudiemos los circuitos de corriente alterna. Bien, no sé si hay alguna pregunta más, señores, si no ya para cerrar la clase. Bien, que hoy día tienen que presentar su informe final y su informe previo. Además, tengo que mencionarles que el próximo día, viernes, es la práctica número 4, circuitos de primer orden y condiciones iniciales. Así que, por favor, prepárense, señores, 6, 7 problemas para desarrollar. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a concluir la clase y nos estamos conectando a las 12 del día. Bien, señores, buenos días.